Descubre el sorprendente secreto del estoicismo. Transforma tu sueño en sabiduría extraordinaria. La vida de Julián había sido un constante ciclo de expectativas y sacrificios. A sus 45 años, un profesor de historia en un pequeño barrio de la Ciudad de México, su vida parecía un guión sin sorpresas, un eco de las expectativas familiares que lo mantenían atado. Desde joven, soñó con ser un investigador, las culturas prehispánicas lo cautivaban, pero con cada año que pasaba, ese sueño se desvanecía un poco más. Recordaba las palabras de su madre: el esfuerzo hoy traerá frutos mañana, pero la promesa se tornaba cada vez más nebulosa mientras lidiaba con un trabajo seguro pero insatisfactorio. Un día, todo cambió. Un despido inesperado lo sumergió en un mar de incertidumbres. Con cada día que pasaba sin una solución, sentía la presión de no poder dar lo necesario a su familia. La angustia lo anclaba en un bucle de autocrítica: ¿acaso había desperdiciado su vida? Era como si la sombra de la duda lo persiguiera, incesante, como un ladrón que roba el aliento. Su mente, siempre alerta, se cuestionaba a sí misma, pero no lograba encontrar un camino claro. ¿Qué habré hecho para merecer esto?, pensaba, mientras el eco de la voz de su madre resonaba en sus oídos. En medio de esta tormenta emocional, se encontró con don Miguel, un viejo mentor que siempre había representado la sabiduría en su vida. Durante una conversación profunda, don Miguel le habló del estoicismo, de cómo cada adversidad es una oportunidad para enfrentarse a uno mismo. Lo miraba fijamente, y sus palabras le penetraban como una lanza. La verdadera sabiduría radica en enfrentar las adversidades con la cabeza en alto y el corazón firme. Julián sintió un pequeño rayo de luz en medio de su caos, quizás aquel era el empujón que necesitaba. Con esas ideas resonando en su mente, se comprometió a cambiar el rumbo de su vida y a retomar los sueños olvidados. Sin embargo, el camino no sería fácil. En una caja vieja de su familia, encontró cartas y documentos de un antepasado que había luchado por los derechos indígenas. Esa conexión con su historia le encendió una chispa, pero la felicidad fue efímera. La presión de su familia crecía, no podían entender su deseo de sumergirse en proyectos que no garantizaban un sustento inmediato. ¿Por qué no vuelves a buscar un trabajo estable?, le decían, como si su felicidad dependiera de un salario fijo. La angustia se adueñaba de su pecho, y cada vez que intentaba hablar de su sueño, una voz en su interior le decía que debía ser práctico, que su familia necesitaba certezas, no ideales. A medida que la presión aumentaba, Julián cuestionaba sus decisiones personales, su valía. La lucha entre su pasión y la realidad económica lo atrapaba en un torbellino. ¿Cabe la ambición en un mundo que exige resultados inmediatos?, se preguntaba con los ojos cerrados, respirando irregularmente, buscando respuestas que parecían eludirlo. La angustia lo abrumaba, y sentía que estaba parado en una encrucijada que podría definir su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que Julián decidió lanzar su proyecto sobre las raíces indígenas de su barrio, su esperanza chocó de frente con la realidad. La academia lo menospreciaba, lo consideraban un aficionado, un soñador sin títulos que respaldaran su pasión. Cada paso que daba estaba lleno de incertidumbre y la duda lo acechaba. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Realmente lo valdría? La angustia crecía y se palpaba, zumbando en sus oídos, mientras luchaba por encontrar un sentido en medio de su propia tormenta interna. Se encontraba en un punto de quiebre. La historia de su antepasado clamaba por ser contada, pero podría llegar a ser la voz que rompiera el silencio. La presión y la tensión se intensificaron en su pecho, y en ese momento crucial, un mensaje inesperado de un antiguo colega llegó a su teléfono. La pantalla vibró, y con una mezcla de emoción y miedo, se enfrentó a la posibilidad de un futuro inesperado. Podría finalmente reclamar sus sueños, o se vería atrapado en los lazos de las expectativas ajenas. El futuro estaba en juego, y cada segundo contaba. La visión que Julián tenía sobre su futuro se tambaleaba, como una hoja arrastrada por el viento. Al abrir el mensaje en su teléfono, sintió que el tiempo se congelaba. Era de Miguel, un antiguo colega, que le ofrecía participar en un seminario sobre historia indígena. La propuesta era un salvavidas que desafiaba su constantemente creciente ansiedad. No solo le ofrecía la plataforma para compartir su trabajo, sino también la oportunidad de mostrar una perspectiva diferente sobre la narrativa que rodeaba a las culturas prehispánicas. Sin embargo, al mismo tiempo, la voz interna que lo atormentaba se hizo más fuerte. La academia no cree en ti, le susurraba, resonando en su mente. Tienes que ser práctico. Julián se sentó en la oscuridad de su sala de estar, la luz tenue iluminando su rostro pálido.
Las palabras de su madre regresaron: el esfuerzo hoy traerá frutos mañana, pero para él, ese esfuerzo parecía cada vez más lejano y frustrante. La idea de presentarse en el seminario era aterradora y liberadora a la vez. Un abismo de incertidumbre que lo atraía con la promesa de un cambio. Pasaron los días, y en cada instante, Julián meditaba en la propuesta. Su voluntad de ser escuchado chocaba con su miedo al juicio, pero el deseo de redescubrir sus raíces históricas lo guiaba. Decidió trabajar en su presentación, su mente pasaba de la duda al propósito. Con un lápiz en la mano y papel en blanco, comenzó a trazar sus ideas. Palabras sobre sus antepasados, sobre las luchas y victorias, fluyeron de su corazón. Cada descubrimiento era un paso en firme hacia la autoafirmación. La investigación le brindó claridad, pero también nuevos dilemas. En una tarde de lluvias torrenciales, mientras investigaba, se topó con un artículo que exploraba el legado de su antepasado. Su corazón golpeaba, las injusticias que había sufrido estaban entrelazadas con las realidades que muchos seguían enfrentando. Julián sintió que su voz podría resonar a través de las generaciones, pero la otra parte de su vida, la presión financiera, la estabilidad familiar, lo mantenía prisionero. Se dio cuenta de que, a pesar de su creciente pasión, la eterna lucha entre sus sueños y las expectativas externas le afectaba profundamente. En sus horas de insomnio, cuestionaba si estaba preparado para involucrarse en un campo que no solo desafiaba su compromiso con la historia, sino también su estabilidad económica. Su familia lo necesitaba, pero ¿cuánto podría sacrificar de su esencia por el temor al futuro? Finalmente, cuando el día del seminario se acercaba, una revelación caló hondo en su mente: ser un académico no se trataba solo de un título, sino de la autenticidad de su voz. En ese momento de conexión con su historia y su identidad, comprendió que enfrentarse a las críticas sería inevitable, pero cada paso que daba hacia adelante era parte de su crecimiento personal. La noche anterior al seminario, Julián se quedó mirando el techo de su habitación, las palabras de don Miguel resonando en su mente. La verdadera sabiduría radica en enfrentar las adversidades. Con el amanecer, no solo se preparó para exponer su trabajo, estaba decidido a reclamar su lugar en la conversación sobre su cultura. Mientras se vestía, un pensamiento penetrante brotó en su mente: ¿quién definiría su futuro, él o las expectativas de los demás? Se sintió más fuerte, preparado para dar el primer paso. Pero el camino lo esperaba lleno de desafíos. Con el corazón latiendo con fuerza, salió de casa, listo para enfrentar no solo el seminario, sino la voz de su historia y las críticas que vendrían. Sin embargo, al llegar al lugar, una figura familiar apareció entre la multitud. Era su hermano, con una expresión de desdén. Las palabras que estaban a punto de cruzar los labios de su hermano parecían ser un eco de sus mayores temores. Julián sintió que el aliento se le escapaba. ¿Podría mantenerse firme frente a ello o sucumbir de nuevo al miedo y la presión? La respuesta giraba en su cabeza, justo cuando la voz de su hermano rompió el silencio. ¿Sería el momento de quebrar las cadenas o de permitir que el miedo lo dominara una vez más? El aire a su alrededor se sentía denso, como si la energía que emanaba de su hermano pudiera cortarse con un cuchillo. Julián tomó un respiro profundo. La incomodidad en su pecho era cada vez más palpable. Las palabras que su hermano estaba a punto de pronunciar parecían haber estado aguardando este momento. Reconocía la expresión de desprecio, un reflejo de todas las dudas que Julián había tenido sobre su propio trabajo, su vida y sus decisiones. ¿Qué haces aquí?, preguntó su hermano, dejando escapar un suspiro cargado de desdén. ¿No tienes algo mejor que hacer que intentar revivir las fantasías de un pasado glorificado? Cada palabra era un golpe. Julián sintió que los latidos de su corazón disminuían, pero en lugar de dejarse vencer, esa pequeña chispa interna encendió algo dentro de él. Estaba cansado de caminar por la sombra del juicio ajeno. Esta no era solo una oportunidad para presentar su investigación, era un momento crucial para cimentar quién era realmente. Las palabras que había preparado ahora palpitaban en su mente. Estoy aquí para reivindicar lo que es mío, para dar voz a aquellos que han sido silenciados, respondió. La firmeza en su voz lo sorprendió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus emociones no eran una carga, sino una fuente de poder. Mientras se alejaba un poco de su hermano, Julián tomó un momento para observar la multitud que lo rodeaba. Había gente interesada, otros como él, con miradas de esperanza y de preocupación. Aunque el rostro de su hermano estaba imbuido de desdén, sentía esos ojos fijos sobre él. A medida que iba sintiendo la energía de la audiencia, su ansiedad comenzaba a diluirse en una necesidad urgente de conectar. Cuando fue llamado al estrado, el murmullo de la audiencia se apagó. Al enfrentarse a ellos, una ola de nerviosismo intentó invadir su mente. Pero en lugar de dejar que eso lo retuviera, decidió abrazarlo. Se acordó de las historias de sus ancestros, de las tradiciones que habían vivido, las batallas que habían luchado. No eran solo palabras, eran parte de él. Comenzó a presentar. Todo lo que había trabajado en esas semanas se destiló en su discurso. Su voz resonaba con cada palabra. Habló de la opresión, sí,
pero también de la lucha, y de la esperanza. Se dio cuenta de que su miedo se convertía en un puente hacia los demás, cada mirada que se levantaba hacia él era una conexión genuina. De repente, su hermano, que había permanecido en el fondo, giró la cabeza, como si las palabras de Julián hubieran penetrado su coraza. Julián notó la ligera apertura en su expresión, un destello de comprensión. Era como si, por un momento, su hermano estuviera sopesando no solo lo que decía, sino el valor de su propia historia y su derecho a ser escuchado. Terminó su presentación con la firme convicción de que, independientemente de la opinión de su hermano, había hablado su verdad. La ovación final resonó entre los muros del auditorio, y en ese instante, Julián sintió una transformación interna. Había desafiado no solo a su hermano, sino a sus propios miedos. La aceptación de esa realidad fue abrumadora. Sin embargo, al salir del auditorio, la mirada de su hermano lo seguía. La tensión aún permanecía. ¿Acaso toda esta confrontación había sido suficiente para aliviar su juicio? ¿O era tan solo el primer paso hacia un enfrentamiento más profundo y duradero? Entonces, en medio de la muchedumbre, una voz desconocida hizo eco en su mente, formulando la pregunta más difícil de todas: ¿cuál es el siguiente paso? El camino hacia su verdadera identidad apenas comenzaba a abrirse, pero sabía que la decisión que tomara determinaría no solo su relación con su hermano, sino el propio camino de su vida. Mientras abandonaba el auditorio, la adrenalina aún corría por sus venas. La ovación seguía resonando en su mente, pero en su pecho, la tensión persistía. La mirada de su hermano era como un peso que lo arrastraba, un recordatorio constante de sus fracasos y dudas. Julián sabía que el momento había sido significativo, pero el verdadero cambio todavía parecía esquivo. Mientras caminaba por la calle, atrapado entre la euforia del reconocimiento y el gris peso del reproche familiar, se sintió perdido en sus propios pensamientos. Se dio cuenta de que había ganado una batalla, pero la guerra con su hermano estaba lejos de concluir. ¿Cómo podía validar su experiencia sin caer en la trampa del resentimiento? ¿Cómo podría utilizar este momento para crecer, no solo profesionalmente, sino personalmente? Decidió buscar respuestas. En su camino, se dirigió a la biblioteca que había frecuentado en su juventud, un refugio donde las palabras y la sabiduría de otros lo guiaban. Al entrar, el olor a papel viejo le dio la bienvenida, una sensación reconfortante. Se adentró en los pasillos, pasando las manos por los lomos de los libros, ansioso por encontrar un texto que resonara con su nueva realidad. Finalmente, se detuvo ante un libro desgastado titulado Meditaciones, de Marco Aurelio. Abrió el libro al azar y una frase lo atrapó: no te dejes gobernar por tus emociones, busca la razón y la claridad. Esa simple línea se le quedó grabada. Julián se dio cuenta de que había estado reaccionando desde un lugar de miedo y presión, no desde la razón ni la claridad de su propósito. En ese instante, decidió que debía adoptar una nueva perspectiva, un enfoque estoico hacia sus desafíos personales y profesionales. Comprendió que su trabajo no solo necesitaba ser una reivindicación, sino un camino hacia la autorrealización. Si quería sanar la relación con su hermano y con él mismo, tenía que trascender el resentimiento, tomar control y definir su propia narrativa. Con el libro en la mano, pasó horas sumergido en las enseñanzas de Marco Aurelio, profundizando en la naturaleza del sacrificio y la paz interior. Comenzó a visualizar su futuro no como un escenario de venta o validación, sino como un camino hacia el autoconocimiento. Cada página lo empujaba a cuestionar sus propios deseos y ambiciones, y cada reflexión parecía arar el terreno de su vitalidad emocional. En su mente, la voz de su hermano seguía resonando, pero ya no se sentía como una bruma opresiva, sino como un eco que lo retaba a ser mejor. La incomodidad se transformó en un motor. Necesitaba un plan concreto para reconectar con su hermano. Así que pensó en una cena, un encuentro cara a cara donde podrían hablar no solo de diferencias, sino de vulnerabilidades. Sin embargo, al prepararse para cerrar el libro, sus ojos se posaron sobre una nota en el margen de una página. Decía: el verdadero coraje es mirar hacia adentro. Esa frase se convirtió en un nuevo mantra. Era hora de explorar los rincones más profundos de su ser, de enfrentar no solo la opinión de su hermano, sino también sus propias inseguridades. Mientras abandonaba la biblioteca, sintió que cada paso era una declaración de intenciones. Hacer frente a su hermano era una cosa, y enfrentar su propia realidad era otra. La pregunta acerca de su siguiente paso se transformó en un reto interno: ¿qué habilidades y emociones estaba dispuesto a descubrir en el proceso? La luna brillaba intensamente esa noche, iluminando su camino. Julián sabía que había llegado a un cruce. Y en ese cruce, se enfrentaba a su mayor desafío, el conflicto interno, el poder de rediseñar su vida y su historia. El camino estaba ahí, pero tendría que ser valiente para recorrerlo. Mientras miraba hacia el horizonte, se sintió preparado para lo que vendría. Pero, ¿realmente estarían listos ambos para el cambio que se avecinaba? Julián despertó al día siguiente con una resolución renovada. La noche anterior había sido un torrente de pensamientos e intenciones, y ahora sabía que debía actuar. Su mente giraba en torno a la idea de la cena. No sería simplemente un encuentro,
Era una oportunidad para despojarse de las armaduras que ambos habían construido a su alrededor. Mientras preparaba el menú, se encontró ante una lección crítica: ¿qué comida representaría la apertura, la vulnerabilidad? Optó por algo humilde y familiar, el guiso que su madre solía preparar en las noches de invierno. Era una receta cargada de memorias compartidas, un ingrediente que podía desequilibrar el sentimiento de rivalidad que había crecido entre ellos. Con cada corte de verdura, Julián se sentía más confiado. La cocina se convirtió en su refugio, un espacio donde la creatividad convergía con la necesidad de reconciliación. Mientras cocinaba, pensaba en sus inseguridades y en los momentos donde había cedido a la ira o la tristeza. Se dio cuenta de que había una lección en cada interacción: podía alimentar la discordia o sembrar la semilla de la comprensión. Al terminar de cocinar, se miró al espejo y se preguntó: ¿qué veo? ¿A un hombre asustado o a alguien dispuesto a transformar su dolor en aprendizaje? Esa reflexión lo llevó a notar lo esencial: no se trataba solo de él y su hermano, sino de la vida misma. Cada desafío lo empujaba hacia una comprensión más profunda de quién era y de lo que podía ofrecer. La noche de la cena llegó. La mesa estaba puesta con esmero, cada elemento meticulosamente elegido. La fragancia del guiso inundaba el aire, creando una atmósfera de calidez que contrastaba con el frío que había marcado su relación. Al escuchar el timbre, su corazón latía fuerte, reflejando la ansiedad y la esperanza en igual medida. Al abrir la puerta, vio a su hermano. La expresión en su rostro era neutral, pero sus ojos demostraban la carga de lo no dicho. Julián dio un paso al frente, aceptando que era momento de despojarse del resentimiento y de la necesidad de tener la razón. Gracias por venir, dijo, y la voz le sonó más firme de lo que sentía. Se sentaron a la mesa y, entre bocado y bocado, las palabras comenzaron a fluir. Las primeras frases fueron torpes, llenas de silencios incómodos, pero una vez que el guiso hizo su efecto, algo cambió. Hablaron de recuerdos compartidos, de sueños y fracasos, y poco a poco, el peso de la historia familiar se desvaneció en la calidez del presente. Ambos se dieron cuenta de que aún había afecto, aunque las palabras a menudo habían fallado en reflejarlo. Como si una barrera invisible se hubiera roto, Julián sacó una de sus cartas más sinceras: he estado trabajando en mí mismo, tratando de ser una mejor versión. Quiero que podamos avanzar, no vivir atrapados en lo que fue. Su hermano no respondió inmediatamente, pero en su silencio había una posibilidad. Aunque era una conversación que apenas comenzaba, Julián sintió que había logrado algo. Se dio cuenta de que ser sincero y vulnerable no era solo un acto para el otro, sino un verdadero regalo para sí mismo. El estoicismo, que había comenzado como un enfoque filosófico, ahora se manifestaba en su vida de manera práctica y emocional. Sin embargo, al final de la cena, se dio cuenta de que aún quedaba mucho por desentrañar. Aunque la noche había sido reveladora, había algo en su interior que le decía que aún no había llegado al fondo de sus inseguridades. Sentía que la reconciliación con su hermano era solo una parte de un viaje más amplio, uno donde debía seguir cuestionando su identidad, sus elecciones y el hogar que cada día se construía. Mientras su hermano se marchaba, Julián se sintió dividido entre la satisfacción y la inquietud. Su propósito seguía allí, mutando hacia una forma desconocida pero desafiante. ¿Qué nuevas revelaciones lo estaban esperando en el horizonte? La certeza de que debía escudriñar más en su interior se hacía más clara. Era momento de dar un paso más, explorar. No solo sus emociones, sino también las expectativas que el mundo había puesto sobre él. Con esa inquietud, se preguntó: ¿sería capaz de hacer frente a la realidad que se escondía tras el velo de lo que creía necesitar? La luna brillaba de nuevo, como una promesa de lo que estaba por venir. Era tiempo de confrontar no solo sus antiguos miedos, sino algo incluso más profundo e inexplorado. Julián amaneció con la mente en ebullición. La cena había sido solo un primer paso, un pequeño destello de esperanza en un laberinto oscuro. No podía permitirse conformarse con ese resquicio de reconciliación. La charca de emociones que había comenzado a destilar en su hermano también palpitaba en él. Esa noche, al desnudarse de resentimientos, había dejado al descubierto un terreno baldío que anhelaba ser cultivado. Con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana, decidió salir a hacer ejercicio. La actividad física siempre había servido como un bálsamo para sus pensamientos, una manera de canalizar el caos interno. Mientras corría, sintió la edición de su propia historia florecer en cada zancada. Pero no solo se trataba de la conexión que empezaba a restablecer con su hermano, existía un ámbito personal que, hasta ahora, había eludido. Mientras recorría las calles, se confrontó con su propio reflejo en un espejo de cristal de una tienda. Una idea brillante lo sorprendió: en su búsqueda de la reconciliación familiar, había olvidado un aspecto fundamental: su relación consigo mismo. Así, como una correa tensa era liberada, se sintió llamado a explorar sus talentos e inquietudes. En su interior latía el deseo de escribir, de plasmar en palabras sus aprendizajes y descubrimientos. Regresó a casa y se sentó en su escritorio. Hizo una lista de temas que siempre lo habían intrigado, y el estoicismo resplandecía como un faro entre ellos. Había empezado a leer textos antiguos que desnudaban la sabiduría de vivir en el presente,
de estudiar las emociones y transformarlas en fortaleza. Comenzó a escribir su propia interpretación, cómo esos principios podían servirle como herramientas para enfrentar sus miedos, sus anhelos insatisfechos, sus dudas, pero también había un camino más que se requería explorar. Con la mente más clara, se dio cuenta de que cada conversación que había tenido con su hermano estaba salpicada de patrones repetidos, ciclos de respuestas automáticas y resentimiento. Era momento de poner en práctica su aprendizaje y reflexionar sobre lo que había contribuido a la ruptura familiar. Hasta dónde estaba dispuesto a ir para romper ese ciclo. Necesitaba despojarse del papel de víctima, debía convertirse en el arquitecto de su propia vida. Con el impulso renovado, decidió invitar a su hermano a un nuevo encuentro. Esta vez, en un parque donde ambos habían jugado de niños, un lugar imbuidos de memorias más felices. Buscaba no solo compartir su viaje de autodescubrimiento, sino también establecer un nuevo marco de comunicación, uno sin máscaras ni defensas. Quería que su hermano viera su vulnerabilidad, pero también su determinación por crecer. La incertidumbre le hizo cuestionar si este encuentro podría abrir una nueva puerta, pero había algo liberador en el acto de abrirse. Preparó un pequeño discurso en su mente, un resumen de lo que esperaba lograr, pero luego lo desechó. No quería tratarlo como un discurso formal, sino como un diálogo honesto donde ambos pudieran ser vulnerables. A medida que se acercaba la fecha, Julián se sentía atrapado entre la esperanza y el miedo. En su mente, una pregunta reverberaba: ¿podría este nuevo comienzo ser el catalizador que necesitaban para sanar no solo su relación, sino también sus almas? El día del encuentro llegó, y se encontró de pie junto al árbol donde una vez había construido un fuerte imaginario, donde la inocencia aún podía tocar la piel. Tenía que escudriñar en su interior una vez más. Su hermano llegaría pronto, y el tiempo de la verdad se acercaba. Julián respiró profundamente, sintiendo que era su momento de ser un faro de cambio. Pero, ¿estaba realmente listo para esto? Esa pregunta lo acompañaría mientras su hermano se aproximaba, su corazón repleto de ansiedad. El futuro que tanto deseaba dependía de la valentía que estuviera dispuesto a desplegar. ¿Qué vida elegiría construir con el legado de sus errores pasados? Se percató de que, al abrirse a un camino de transformación, podría también desbloquear el potencial oculto en su hermano. En ese mismo instante, sintió que el destino estaba haciendo una jugada maestra, una oportunidad única para ambos de renacer. Julián se encontraba justo en el precipicio de una nueva etapa. Un último desafío lo aguardaba: sería capaz de dar ese paso hacia lo desconocido y hallar sabiduría en la transformación que ambos necesitaban. La respuesta a esa inquietante pregunta estaba a punto de revelarse. Julián permanecía inmóvil, su corazón latía con fuerza mientras observaba el horizonte que se mezclaba con el azul del cielo. El parque presentaba un aspecto sereno, pero dentro de él se libraba una tormenta de pensamientos. La llegada de su hermano significaba mucho más que un simple encuentro, representaba una bifurcación en su vida, una posibilidad de crecimiento o el temor a volver al pasado. Mientras contemplaba el escenario, se sintió como si estuviera a punto de escenificar una obra de teatro, donde cada gesto sería crucial. Las palabras que había ensayado desaparecieron por completo, dejando solo un eco de su deseo de comunicación genuina. Se dio cuenta de que, para avanzar, necesitaba desprenderse tanto de sus expectativas como de sus miedos. La vulnerabilidad debía ser su aliada, no un signo de debilidad. Cuando su hermano finalmente apareció, el instante fue agridulce. Había en su mirada un destello de nostalgia, como si ambos estuvieran conscientes de la carga que traía. Julián sintió el nudo en su estómago, pero lo que había aprendido de la teoría estoica le ofreció una nueva perspectiva: las emociones no eran enemigas, sino aliadas en su camino hacia la verdad. «Vamos a dar un paseo», propuso Julián, optando por un enfoque más informal. Caminar juntos, lejos de las circunstancias que generalmente generaban tensión, podía preparar el terreno para un diálogo genuino. Sus pasos resonaban en el sendero de tierra, un recordatorio de tiempos más simples. A medida que avanzaban, la conversación se transformaba de anécdotas superficiales a un intercambio más profundo. Julián comenzó a abrirse sobre sus experiencias y la búsqueda de significado que lo había llevado a revisitar el concepto de estoicismo. Su hermano, inicialmente escéptico, empezó a mostrar interés. «¿Así que el estoicismo te ha ayudado a dejar el pasado atrás?». Julián se detuvo, sintiendo una conexión renovada. «Sí, ha cambiado la manera en que enfrento mis miedos. Me ha mostrado cómo convertir las emociones en puntos de aprendizaje, en lugar de solo en cargas». A medida que avanzaban, Julián comenzó a notar cambios sutiles en la postura de su hermano. Su cuerpo se relajaba y su atención se centraba más en el mensaje que Julián intentaba transmitir. Sin embargo, no podía ignorar el desafío que se avecinaba. Había una verdad en su relación que aún no había abordado. Después de un largo silencio, se atrevió a romper la barrera: «No he sido el mejor hermano. Mi resentimiento también me ha hecho daño a mí mismo. Pero quiero cambiar eso». Esa confesión dejó el aire tenso, cada palabra era un paso hacia el abismo de su vulnerabilidad. «Sentí que siempre te sentías superior a mí», replicó su hermano, la voz cargada de emoción.
Era un sentimiento profundo, alimentado por años de rivalidad. Nunca pude alcanzar tus expectativas. Julián se detuvo en seco. Cada palabra de su hermano era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. La idea de que habían sido prisioneros de sus percepciones erróneas le hizo darse cuenta de la complejidad de su vínculo. Te prometo que estoy aquí para dejar esos patrones atrás, pero necesito que hagas lo mismo. El estoicismo me enseñó que el control comienza por reconocer las fallas en uno mismo, no en los demás. Aquella afirmación pareció sembrar la semilla de la reflexión en su hermano. Durante unos minutos, ambos permanecieron en silencio, cada uno reflexionando sobre su papel en el ciclo destructivo que habían mantenido. Sin embargo, algo pulsaba en el aire, una necesidad urgente de abordar temas no resueltos que podrían ser el verdadero motor de su transformación. Hay algo más que tengo que decir, continuó Julián, sintiendo que se encontraba en la cúspide de un precipicio emocional. El camino hacia la reconciliación no es solo entre nosotros, sino también dentro de mí. Y quiero compartir lo que he aprendido de mis debilidades. Esa revelación se convirtió en una invitación a una discusión más intensa, un momento crucial en el que ambos podían finalmente soltar el peso de los resentimientos acumulados. Las opciones se abrían ante él como un horizonte desconocido, pero iluminado por la posibilidad de un cambio real. La inquietud que sentía era palpable, ya que la respuesta de su hermano marcaría el curso no solo de este encuentro, sino de sus vidas en adelante. Había una verdad poderosa a punto de ser revelada, y Julián sabía que el viaje estaba lejos de terminar. ¿Qué decisión tomaría su hermano, y cómo esta transformación se entrelazaría con la de Julián? La respuesta a esa inquietud aguardaba entre ellos, en el silencio que seguía la declaración de intención. La tensión se cortaba en el aire mientras Julián observaba a su hermano. En ese momento crítico, sentía que un cambio real y tangible estaba a punto de suceder. Las palabras aún estaban en la punta de su lengua, pero no podía forzar a su hermano a hablar. Aquel silencio, lleno de carga emocional, parecía dilatarse infinitamente, cada segundo más pesado que el anterior. Finalmente, su hermano tomó una respiración profunda, como si cada aliento lo acercara un paso más a la sinceridad requerida. No sabía que te sentías así, dijo, su voz titubeante. Julián se sintió impulsado a hablar, a compartir su propia verdad. He estado luchando con mis propias expectativas, la presión que me he autoimpuesto y el miedo a ser vulnerable, pero entender esto me ha liberado de cargas que no sabía que llevaba. Liberado. Su hermano frunció el ceño, como si esa noción le resultara extraña. ¿Cómo puedes sentirte libre después de todo lo que ha pasado? Porque he aprendido a ver mis emociones no como enemigos sino como aliados, respondió Julián con firmeza. Lo que me ha hecho fuerte no es ignorar el dolor, sino enfrentarlo y aprender de él. Esa es la esencia del estoicismo, aceptar que la vida está llena de desafíos, pero también llena de oportunidades para crecer. Con cada palabra, Julián notaba un ligero cambio en la expresión de su hermano, como si empezara a entender una verdad que siempre había estado allí, pero oculta bajo capas de desconfianza y resentimientos. Esta conversación se convirtió en una exploración íntima de las sombras que ambos habían estado evitando. De repente, su hermano rompió el silencio de manera inesperada. Yo también he cargado con mis propias inseguridades. Sus ojos se llenaron de sinceridad. Siempre pensé que nunca podía alcanzar tu nivel, que simplemente no era suficiente. La vulnerabilidad de su hermano desnudaba también las inseguridades de Julián. La rivalidad que siempre había percibido se desmoronaba ante sus ojos. Aquel reconocimiento mutuo parecía abrir un nuevo camino donde ambas verdades podían coexistir sin herirse. Esos son los patrones que debemos romper. Hemos pasado demasiado tiempo enredados en esta guerra de percepciones equivocadas, dijo Julián, su voz tomando un matiz de determinación. Al final del día, ambos tenemos nuestras luchas, y al enfrentar nuestras debilidades, podemos encontrar la sabiduría. A medida que caminaban, cada palabra se convertía en un ladrillo más para cimentar una relación que había sido trastocada por años de silencio y resentimiento. La atmósfera se impregnaba de un nuevo sentido de conexión, un camino de reconciliación se abría entre ellos. No era sencillo, de hecho, se disipaban las sombras de enfrentamientos pasados, pero un cambio profundo comenzaba a manifestarse. Julián sabía que la conversación no podría sanar todo de inmediato, pero sentía que cada paso dado los aproximaba más a la verdad que necesitaban enfrentar. ¿Y si empezamos de nuevo? No como hermanos que siempre han competido, sino como aliados en nuestras respectivas batallas, propuso Julián. Su hermano reflexionó, sopesando la idea con atención. Necesito entender cómo hacer eso. ¿Cómo podemos ser aliados si hemos sido enemigos tanto tiempo? La pregunta era válida, y Julián supo que estaba en un punto crítico. La respuesta no era solo un concepto abstracto, sino una acción que deberían convertir en realidad. Reconocer nuestras debilidades es el primer paso. Hablar sobre nuestras experiencias, compartir nuestras verdades, sin juzgarnos. Esa vulnerabilidad será nuestra fortaleza, explicó Julián. Ambos la vieron como una luz en el túnel oscuro que había sido su relación. Sin embargo,
La incertidumbre seguía presente. Sentía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzarían a poner en práctica esos ideales. Mientras la conversación progresaba, una nueva inquietud surgió en la mente de Julián. Quizás había aspectos de su vida que aún no había confrontado, preguntas que requerían respuestas honestas dentro de sí mismo. ¿Qué más debía dejar ir? ¿Qué otros miedos lo mantenían estancado? Ese momento de contemplación lo llevó a una dirección inesperada. El verdadero trabajo sobre su crecimiento personal estaba lejos de haber terminado. Quizás deberíamos hablar sobre otros aspectos de nuestro pasado, sugirió, sintiendo un latido de ansiedad y expectativa en su pecho. La atmósfera se volvió densa una vez más, como si ellos estuvieran en el borde de otra revelación profunda. Julián sabía que dejar que su hermano lo conociera a un nivel más íntimo podría ser la clave para romper los últimos vestigios de su historia compartida. Cada paso podía acercarlos o separarlos una vez más, pero la determinación de realizar ese viaje transformador se saturaba en cada palabra que intercambiaban. La próxima decisión podría cambiar todo. Las raíces de su vínculo estaban a punto de florecer o desmoronarse. ¿Qué tan dispuestos estarían a adentrarse en el abismo de sus verdades? La respuesta se deslizaba entre la tensión, aguardando ser desenterrada. Julián tomó un momento para respirar, buscando la claridad que necesitaba antes de dar el siguiente paso. La pregunta de su hermano resonaba en su mente: ¿cómo podían convertirse en aliados después de ser enemigos durante tanto tiempo? Este era un desafío que requería no solo sinceridad, sino también un profundo examen de sus propias vidas. La noche caía, y con el oscurecer, un nuevo sentido de vulnerabilidad invadió a Julián. Hay una historia que nunca he compartido contigo, comenzó, sintiendo como las palabras se enredaban en su garganta. Una parte de mí que he mantenido oculta por miedo al juicio o al rechazo. Su hermano lo miraba con atención, la expresión en su rostro una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué es?, preguntó, despojándose de las defensas que había levantado durante tantos años. Siempre he querido hacer algo grande, destacarme no solo por ser tu hermano, sino por mis propios méritos, reconoció Julián. Pero lo he deseado con tanta intensidad que olvidé el camino hacia ese objetivo. Me perdí en las comparaciones y en el miedo al fracaso. He dejado que esa lucha interna me consuma, y eso ha afectado nuestra relación. Había un peso en sus palabras, y aunque la revelación era dolorosa, también era liberadora. Confesar esa lucha era como sacar las espinas de una herida, exponiendo la carne viva al aire. Julián sintió un ligero cambio en la atmósfera, como si el aire comenzara a circular de nuevo entre ellos, acercándolos más. ¿Y qué pasaría si fallas? ¿Es eso lo que te asusta? Su hermano emitió una pregunta que resonaba con significado. Era una inquietud válida, algo que Julián había evitado confrontar. Lo peor no es fallar, respondió. Es no intentar. El arrepentimiento me ha atormentado más que cualquier error que pudiera cometer. Lo que he aprendido del estoicismo es que el control reside en nuestra actitud ante el fracaso, no en el resultado. Si puedo aceptar mis fracasos como peldaños hacia un aprendizaje, entonces realmente puedo crecer. Una pausa silenciosa llenó el espacio. Julián observó la transformación en la expresión de su hermano. La lucha interna que había habitado en ambos parecía convertirse, poco a poco, en un terreno común. La competencia se desvanecía, dando paso a un deseo genuino de apoyo mutuo. Quizás debería abrirme yo también, sugirió su hermano, parpadeando con revelación. He tenido sueños que nunca he seguido. He estado atrapado esperando ser perfecto antes de dar el salto. La idea de fracasar me ha mantenido estático. La reflexión traía consigo un nuevo giro, la posibilidad de que ambos pudieran convertirse en fortaleza del otro. Su diálogo se transformó en un espacio de empatía, donde se compartían temores y anhelos. Sin darse cuenta, Julián comenzó a entender que el crecimiento personal no solo se trataba de superar sus límites individuales, sino de acompañar a otro en su viaje hacia la autocomprensión. Si podemos soltar el miedo al juicio, quizás podríamos ser el apoyo que ambos necesitamos, dijo Julián, un entusiasmo renovado brotando en su voz. Te propongo una idea: cada semana, compartamos un objetivo que nos asuste. Algo que hayamos postergado por culpa o inseguridad. De esta manera, nos ayudaremos a rendir cuentas. La mirada de su hermano se iluminó. Me gusta. Necesito ese empujón. El compromiso de enfrentarse a sus miedos conjuntamente establecía un nuevo enfoque. Pero había una sombra oculta que persistía en la mente de Julián, un desafío personal aún sin desenterrar. Mientras la conversación se avanzaba, una idea inquietante surgió: ¿acaso había algo en su propia vida más profundo, más complejo, que requería su atención? Había decisiones que había evitado y que lo mantenían en la cuerda floja entre el anhelo y la realidad. ¿Estaba realmente listo para arriesgarse a conocer todas las capas de su propia verdad? Esa sensación de inquietud lo llevó a contemplar que lo que estaba a punto de descubrir sobre sí mismo podría sacudir los cimientos de lo que creía saber. La noche no solo traía revelaciones compartidas,
sino también un tumulto de secretos internos aún ocultos. Julián no podía evitar preguntarse, ¿qué descubriría y, sobre todo, qué precio estaría dispuesto a pagar por el verdadero crecimiento personal? La inquietud se enraizaba más profundamente en su interior mientras se preparaba para lo que estaba por venir. La decisión de explorar su mundo interior estaba a punto de ser tan crucial como el viaje que había emprendido con su hermano. Julián se despertó esa mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Había desmantelado viejas creencias en sus encuentros con su hermano y, con el estoicismo como guía, comenzó a comprender que la transformación personal requería valentía y autenticidad. Había abogado por una nueva relación, llena de apertura, pero ahora necesitaba aplicar esa misma energía hacia sí mismo, después de un riguroso ejercicio matutino, que había adoptado como un ritual tanto físico como mental, se sentó a escribir. En el papel se desató una lluvia de reflexiones, las lecciones aprendidas, sus temores, y sobre todo, la decisión de convertir su vida en una narrativa significativa. Con cada palabra, su confianza crecía. La visión del pasado, como un pesado telón, comenzaba a despegar. Se dio cuenta de que la voz interna que lo había atormentado era un eco de sus miedos, lo que lo mantenía anclado al pasado. Al escribir sobre sus anhelos perdidos y sus logros, entendió que debía dejar de buscar la validación externa para abrirse a un mundo de realización personal. La escritura se convirtió en un espejo, fundamentando sus experiencias, sus raíces indígenas y, sobre todo, su compromiso de abrazar su identidad. Julián decidió que la autoexpresión no podía ser restringida al papel. Quería compartir su pasión con el mundo, y, tras reflexionar sobre su primer gran paso, planeó un taller donde no solamente compartiría su investigación sobre las culturas prehispánicas, sino también las enseñanzas del estoicismo que había abrazado. La idea resonaba con fuerza en su interior, un espacio para conectar, para dialogar. Cada día, dedicaba tiempo a preparar ese taller, una nueva base para establecer conexiones y compartir no solo su historia, sino también escuchar a otros. Sabía que esto no solo sería un esfuerzo académico, sino un acto de valentía. Compartir su vulnerabilidad podría inspirar a otros a enfrentar los desafíos que llevaban dentro. Lo hacía no solo para los demás, sino porque esa labor lo llenaba de un sentido renovado de propósito. El día del taller llegó, y la energía en la sala era electrificante. Las miradas expectantes y curiosas de los asistentes lo llenaron de adrenalina. Al comenzar, sus nervios se desvanecieron al sumergirse en el contenido que había preparado. Hizo hincapié en cómo el entendimiento de la historia podía empoderar a las personas, uniendo las experiencias individuales con un legado colectivo. Su voz resonaba segura y clara, y él mismo se sorprendió de lo lejos que había llegado desde sus días de duda. Para finalizar, Julián invitó a los participantes a compartir sus propias historias y temores. Momentos de revelación, identificación y conexión comenzaron a florecer en la sala. Las lágrimas brotaron en algunos, mientras otros compartían risas cargadas de liberación. El espacio se convertía en un refugio donde cada uno se sentía libre de ser vulnerables. En ese ambiente de camaradería, Julián reconoció no solo su propio crecimiento, sino el de aquellos que lo rodeaban. Cuando finalizó el taller, recibió aplausos sinceros que lo colmaron de satisfacción. La conexión que había creado con su audiencia no solo representaba un logro personal, sino una validación de su nuevo camino. En ese momento, sintió como si había reclutado la fortaleza necesaria para trascender las expectativas ajenas. Al salir del lugar, se encontró con su hermano esperando, y aunque había un aire de familiaridad entre ellos, también había algo nuevo, respeto. Me llenó de orgullo lo que hiciste hoy, dijo su hermano, un brillo genuino en sus ojos. No solo hablas de historia, hablas de tu historia. Aquellas palabras, que parecían simples, resonaron profundamente. Julián había conquistado no solo su inseguridad, sino también había empezado a transformar su relación. La batalla interna que antes lo había paralizado había sido superada. La vida de Julián había tomado un rumbo diferente, un viaje hacia el autoconocimiento y la realización personal. Miraba hacia el futuro con confianza, y aunque sabía que el camino sería largo, ahora cada paso se sentía firme. Había aprendido que cada desafío, cada momento de dolor, podía ser un peldaño hacia una vida de propósito, y así, con corazón ligero y mente despejada, se dirigió hacia su hogar, preparado para abrazar todo lo que la vida le ofrecía, y sobre todo, listo para seguir contando su historia, conectando con otros y avanzando hacia un futuro en el que él, Julián, definiría su propio destino. Ahora, tú que has sido parte de este emocionante relato, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No esperes ni un segundo más para perderte las siguientes historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber de ti, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta transformación.